Primera de Corintios, capítulo 15. Quiero que vamos a mirar el capítulo final de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y es un tema interesante lo que vamos a mirar. Pareciera que estuviera totalmente desconectado con lo que hasta ahora ha dicho Pablo, pero resulta que no. Eso todo hace parte de la misma idea y de la misma temática, déjeme decirle, de lo mismo que Pablo quiere enseñar a los corintios. ¿Sabe? Mire, hoy día nosotros vemos gente que se llama espiritual o que se hace llamar a sí misma espiritual. Y cuando pensamos en espirituales de hoy día, ellos están pensando en esa gente que se conecta con la naturaleza, o gente que se conecta con el espíritu de la tierra, espíritu no sé qué. Hoy día nosotros estamos viendo esa clase de cosas. Y entonces eso hace que algunas personas piensen que lo más importante, que lo trascendental, que lo fundamental, cuando hablan de espiritualidad, no es ajustarse a algo, sino vivirla y experimentarla a su manera, a su gusto. Bueno, yo quiero que hoy miremos cómo a la luz de la Escritura con Dios es todo o es nada, y no particularmente en cuanto a entregar nuestra vida a Él, porque creo que eso ya lo tenemos claro. Si tú vas a rendir tú vas a ser cristiano, perdón, algo que vas a tener que hacer es rendir tu vida completamente. ¿Es todo o no es nada? Pero aquí no estoy hablando de eso particularmente, así que no se vaya usted a confusión al respecto, sino que pensemos un poco en lo que creemos, en nuestras creencias, en lo que asumimos del Evangelio como verdadero, que vamos a seguir. Vamos a pensar un poco en eso, porque a veces no es todo. A veces estamos en una partecita pequeña. Y entonces vamos a leer el pasaje y a pensar en eso. ¿Con Dios es todo o no es nada? ¿Sí? Bueno, no me adelanto, miremos el pasaje y ya vamos a mirar ahí. Dice, quiero empezar con los primeros versículos del capítulo 15. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4 nada más. Hoy vamos a cubrir hasta el versículo 19, pero quiero empezar con esos 4 versículos. Miren lo que dice así la Escritura. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, Pablo está hablando de lo fundamental de la doctrina cristiana. Él va a remitirse a algunas cosas que son centrales en el Evangelio. Ahorita vamos a mirarlas en detalle, pero ¿por qué Pablo está preocupado por eso? Vamos a ver más adelante que estos corintios van a estar pensando mucho en alguna parte que sí les llama la atención, otra que no les gusta, una que sí quieren obedecer, una que sí quieren creer, pero otra que como que no les parece, como que no les cuadra mucho. Y entonces la manera en que comienza Pablo ese capítulo es precisamente reafirmando que un evangelio fue transmitido, un evangelio fue oído, y por medio de ese evangelio es que son salvos. Ahora, ¿en qué consistirá ese evangelio? ¿Cuáles son esas verdades cruciales que no deben ser de ninguna manera modificadas? Bueno, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado y sobre todo Él resucitó, salió de la tumba. Esos son hechos centrales en el evangelio. Pablo no va a ponerse a explicar ahorita, pero son verdades cruciales para la vida del cristiano. Pero sabe, mira, hoy día nosotros estamos en una época en que es dada a enfatizar lo individual, lo particular, lo personal. Y entonces como consecuencia lo importante
es aquello que me parece a mí correcto, es aquello que se ajusta a mi manera de ser o a mi forma de sentir o de pensar. Ya no es tanto como nos digan que creamos, no haya una autoridad externa que nos gobierne o que nos exija, sino que es como a mí me agrade. Las personas hoy día piensan de esa manera y como consecuencia entonces lo que hay son muchas interpretaciones del Evangelio. Si usted se da un paseo por las diferentes iglesias o inclusive en esta congregación, si usted se pone a charlar con algunos, encontrará en alguna circunstancia palabras como, bueno, a mí me parece que así no. Ah, bueno, así es chévere, pero a mí me parece que así no. Mira, antiguamente mi papá me cuenta que cuando él se convirtió, cuando él se volvió cristiano, y estamos hablando del año 78 por ahí, 77, 78, imagínense, que él se volvió cristiano, las personas decían hay que dar los diezmos y hay que dar los diezmos y punto. Ya, hay que darlos. Pero hoy día hay gente que dice, no, yo no considero que sea así, yo prefiero darle un mercado a alguien. Yo prefiero que sea a mi manera. Ahora, todo esto son consecuencias de esa individualidad. Y entonces lo que están haciendo las personas, y que nos puede pasar a nosotros, es que interpretamos el Evangelio a nuestro gusto. Es que hacemos las verdades bíblicas no algo que yo tenga que aprender y asimilar, sino algo que yo tengo que interpretar y asumir a mi manera, a mi gusto. Y eso estaba pasando con los corintios. Por eso Pablo va a iniciar de la manera en que está iniciando. Y mire esas palabras, les hago saber, y él va a repetir el evangelio que les prediqué, el cual ustedes también recibieron, en el cual están firmes, por el cual son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Es decir, Pablo está fundamentando la existencia de la iglesia, la vida eterna, la salvación en el evangelio, en un hecho crucial. Ese evangelio no puede ser modificado. Ese evangelio tiene un contenido que no puede ser de ninguna manera alterado. Y eso es lo que puede pasar cuando nosotros enfatizamos mucho lo subjetivo, mi manera de entender las cosas, mi manera de interpretarla. Aquí en la iglesia yo he sido, puedo ser transparente y tener mi conciencia limpia, que a ustedes les he dicho muchas veces, repetidas veces, que son libres y que tienen que juzgar las cosas. Hace 8 días hablábamos de juzgar, pero a veces ese juzgar se vuelve el evangelio a mi manera, el evangelio a mi gusto, la fe como a mí me llama la atención y no como realmente es. Y entonces Pablo lo que está pensando es precisamente en eso, en el evangelio y su contenido. Y aquí viene el título de la enseñanza: ¿es todo o es nada? ¿O es completo el evangelio o sencillamente pues deja de ser evangelio? Y entonces, ¿cuál es la labor del creyente? Mire lo que dice ahí al final de los versículos, del versículo 2 dice: por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué. Y entonces él va a definir acá en el versículo 3: porque yo os entregué en primer lugar lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y entonces la fórmula que da Pablo a continuación es un resumen excelente de lo que es el evangelio. Primero, hay un hecho histórico, que Cristo murió. Podrá sonar terrible, nosotros conmemoramos y celebramos la Navidad, y es precisamente el nacimiento de nuestro Señor Jesús, la encarnación, aleluya, pero de nada hubiera servido que Él se encarne si no muere. Si no va a la cruz, si no muere, no sirve nada. Y por eso Pablo coloca como un hecho central o como un hecho fundamental de la fe cristiana, no su nacimiento, sino precisamente su muerte en la cruz. Y él agrega ahí, porque Él murió por nuestros pecados, y está haciendo referencia a palabras o a significados fundamentales para nosotros: la remisión de nuestro pecado, la redención, la propiciación, todas palabras muy técnicas en donde la propiciación me hace a mí favorable a Dios, la redención quiere decir que yo soy libre del pecado. Cuando dice que Él cubrió nuestro pecado con su sangre, o que satisfizo la justicia de Dios, está haciendo referencia precisamente a las cosas que nosotros nunca podríamos alcanzar.
Y entonces la muerte realmente es fundamental para la vida cristiana. Y el evangelio se fundamenta en eso precisamente. Y Pablo les dice, si ustedes tienen un evangelio que les voy a recordar, un evangelio en el cual tienen vida eterna, un evangelio en el cual ustedes tienen una esperanza, etcétera, 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 deben recordar que es la muerte del Señor Jesús. Pero luego no se queda ahí, él va a lo siguiente, también la sepultura. Y luego la resurrección. Él muere, pero es sepultado y es resucitado. Ahora, ¿por qué Pablo hace un énfasis en la sepultura y en la resurrección? Pues por el problema que hay en Corinto, que ahorita vamos a mirar en detalle. Pero el evangelio no solamente cree como un hecho histórico y como un hecho crucial la muerte del Señor Jesús por nuestros pecados, sino su sepultura. El hecho de que Él haya sido enterrado, el hecho no simbólico, sino hecho real, que Él murió, no en apariencia. No como algunos antiguamente se imaginaron y pensaron que Cristo no murió, sino que como que quedó inconsciente y lo enterraron, pero después se despertó. No, Él literalmente murió, tiene que usted entenderlo. Si no, no diría la Biblia que resucitó. O si dice la Biblia que resucitó y Él no murió, sería una mentira. Pero la Biblia dice tal cual que Él fue sepultado, murió. Y luego viene el hecho milagroso que Él resucitó. Y el evangelio, nuestra esperanza, la buena noticia es que Él murió por mis pecados, pero también resucitó. Y ahora dice la escritura, precisamente ahí en 1 Corintios, que Él derrotó la muerte. Él es precisamente con su resurrección el que derrotó y pisoteó la muerte. Hechos fundamentales en el evangelio, hechos básicos de la vida cristiana. ¿Nuestra tarea cuál es? Retener estas verdades. Probablemente no tengo yo, y quizás usted no tenga conflictos en creer estas cosas. Que Cristo murió, que Cristo resucitó, etcétera. Pero cuando hablamos de todo o nada, Pablo lo aplica particularmente al hecho de la resurrección, porque los corintios niegan la resurrección, no de Jesús, sino la resurrección de ellos. Pero quizás tú niegas otras cosas. ¿Crees que Cristo murió? ¿Crees que Cristo resucitó? ¿Crees que Cristo está en el cielo? Pero no crees algunas cosas que Él pide. Él dijo en los evangelios, Juan, en el capítulo 14, el 15 o el 16, el 15 creo. Si me amáis, guardáis o guardaréis mis mandamientos. ¿Y cuántos mandamientos tú no guardas? Pero tú crees, tú dices yo creo. Pero aquí volvemos al punto, ¿es todo o es nada? Tú dices yo creo en que Él resucitó y yo le adoro y eternamente digno y cantamos bonito, pero ¿obedeces todos sus mandamientos? Hay gente que dice, yo sé que Dios mira el corazón y lo importante ante Él es que uno sea sincero. O sea, son desobedientes pero son sinceros. Hacen lo que les place, hacen lo que les da la gana a ellos, yendo en contra de la voluntad de Dios, pero son sinceros. Y pretenden que con su sinceridad ganarse el favor de Dios, o creen que el evangelio no exige ciertas cosas, que se le puede agregar o quitar al evangelio. Mira lo que está pasando en nuestra época, que te puede pasar a ti. Creemos de alguna manera que yo le puedo restar o minimizar al evangelio porque sencillamente yo soy sincero. Soy un desobediente, pero soy sincero. Dios sabe que yo le quiero dar mi ofrenda, pero pues igual no se la da, pero Él sabe que se la quiero dar. Dios sabe que yo no quiero pecar, pero peco, pero Dios sabe que soy sincero en lo que quiero, en las intenciones, como si eso fuera, en último término, lo que le importara a Dios. No, Él mira nuestro corazón, nuestras intenciones, pero también nuestras acciones. ¿Es todo o es nada? Y cuando yo pienso en el evangelio, el contenido que tiene él íntegro, no puedo ni agregarle ni quitarle, no puedo menoscabar una parte en favor mío porque me gusta, porque me agrada. No, o es todo o es nada. Piensa en tu vida, en las cosas que le estás quitando al evangelio. Como yo creo que todos acá creen que Cristo murió. Yo creo que todos creen que Cristo resucitó, amén, pero
como dije hace un momento, si me amáis, dijo él, nuestro Señor, guardaréis mis mandamientos. ¿Los guarda todos? Pablo dice, argumentando contra la iglesia de Gálatas, dice, si ustedes desobedecen en un mandamiento, se hacen culpables de toda la ley. Imagínense. La ley, dicen algunos estudiosos, que tiene aproximadamente unos 613 mandamientos. 613 cosas que hay que guardar. La ley no son los 10 principales, sino 613, dicen los que saben. Usted puede guardar 612, pero le faltó guardar el 613. Y usted dice, pues ya tengo mucho. Imposible que por uno que uno falle no le tengan en cuenta los otros 612. Pues no, Pablo dice, es todo o es nada. Porque si usted falló en uno, falló en todos, es lo que dice Pablo. Es lo que hace que tú hoy entiendas y pienses, oye, el contenido del Evangelio realmente tengo que vivirlo completamente o finalmente no estoy haciendo. Ahora, ¿cuál era el problema? Avancemos. ¿Cuál era el problema que tenían los corintios? Pues la resurrección, la realidad de la resurrección. Mire lo que dice el versículo 3, voy a leer hasta el versículo 8. Dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Ahora, el problema que tenían los corintios era que ellos creían que Cristo había muerto, que Cristo había sido sepultado, que Cristo había resucitado, pero no creía que ellos iban a resucitar. ¿Qué probablemente decía? Mire, quizás en las objeciones que colocaban, la primera era que muy seguramente algunos estaban diciendo la resurrección ya se llevó a cabo. No era una resurrección física, sino una resurrección espiritual. El nuevo nacimiento es la resurrección. Probablemente estaban pensando en esos términos. No hay que esperar un día que los cuerpos resuciten y salgan de las tumbas. No. Ya cuando entregamos nuestro corazón a Cristo Jesús, el nuevo nacimiento es la resurrección, así que no hay resurrección. Probablemente pensaban eso. O quizás estaban influidos por la tradición filosófica griega, para nada materialista, sino por el contrario totalmente idealista, en donde lo fundamental era la mente o el alma inmaterial y el cuerpo, que era materia, pues eso no. Y entonces no estaban esperando una resurrección física. Recuerde cuando Pablo fue a predicar a Atenas, por ahí en el libro de Hechos, todo iba muy bonito hasta que dijo, y un día resucitaremos. Cuando dijo resucitaremos, todos los de Atenas, ya este loco ya empezó con cuentos raros, porque a ellos no les cabía en la cabeza la resurrección, eran idealistas, todo lo inmaterial era lo importante. Eso era lo que ellos estaban esperando. Quizás estaban influidos por eso. También ahí más adelante vemos en el pasaje que algunos estaban diciendo, bueno, si vamos a resucitar, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Cuál es el cuerpo que vamos a tener? ¿A qué nos vamos a parecer? ¿Será que yo resucito con los mismos gordos que voy a tener aquí? ¿Será que resucito con la misma nariz? ¿Cómo estaban pensando en esos términos? Y no le hallaban razón ni sentido a creer en una doctrina fundamental de la fe cristiana, que es la resurrección de los cuerpos. Y Pablo escribe este capítulo precisamente pensando en eso. Ahora, mire el nivel de detalle que Pablo da hablando de la resurrección. Él nos da unas pruebas excelentes de la resurrección de Cristo. Mire, él detalla, en primer lugar dice, se apareció a Pedro, en primer lugar. Luego se apareció a los 12. Luego dice que hubo 500 testigos que se les apareció a la misma vez. Dice, hay gente de esos que está viva, que son testigos presenciales de la resurrección de Cristo. Otros ya murieron, pero son testigos. Luego dice, se apareció al hermano del Señor Jesús, a Jacobo. Luego se apareció a los apóstoles y finalmente se apareció a Pablo. Él da 6 evidencias de la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, ellos no es que estén negando directamente la resurrección de Cristo Jesús, pero Pablo, y qué bueno que eso sea para nosotros también, Pablo da unos detalles que en los evangelios no aparece, por ejemplo.
Aquí sí, él dice, se apareció a este, a este, a este, a este, a este, a este, a este. Y muy seguramente Pablo habló con algunos de esos 500, conoció a apóstoles y usted lo vio en vivo y usted lo tocó, sí, uy, entonces sí resucitó. Él es consciente de eso. Él está tratando de trazar precisamente ese nivel de detalle y de certeza en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero los corintios estaban negándolo. Sobre todo negando que esa resurrección del Señor Jesús tuviera implicaciones para la vida del creyente. Y tengo que reafirmar eso. Resucitaremos, hermano. Un día resucitaremos. El evangelio cristiano, en la enseñanza cristiana, la esperanza no solamente se acaba en este mundo, sino que se proyecta a la eternidad. Un día, estos cuerpos que se están desgastando, estos cuerpos que están moribundos, estos cuerpos que son frágiles y débiles, serán restaurados. Ahora, no pregunte por favor cómo va a ser eso, porque Pablo dice que preguntar eso es ser necio. Pero que sí resucitaremos, resucitaremos. Dentro de 8 días creo que vamos a mirar un poco de, eso se llama escatología, de cómo será el final de los tiempos todo ese proceso, porque Pablo aquí lo relata y lo habla, pero será una realidad que resucitaremos, hermano. Y usted necesita creer y vivir en esa esperanza. Ahora, si eso le parece muy loco del evangelio y del cristianismo, y dice como que yo a esto no le creo como mucho, pues todo lo del cristianismo es bonito, todo lo que enseñan en el matrimonio, lo que enseñan de los hijos, todo, pero esto está como muy raro, pues es todo o es nada y necesitas creerlo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no creer esto? Mira lo que dice por favor los siguientes versículos. Voy a leer desde el versículo 12 en adelante hasta el 19. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, que fue lo que él demostró, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces Pablo vincula, si Cristo resucitó, todos resucitamos. Es lo lógico. Si ustedes creen que Cristo resucitó, ¿cómo van a negar que ustedes resuciten? Él lo ve eso en un sinsentido. Y dice, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo resucitó. Si ustedes niegan que nosotros resucitemos, dice Pablo, pues en realidad Cristo tampoco resucitó. Punto. Él no se va a salir entonces de lo que le negamos a unos, se lo otorgamos a uno. No, todo o nada. Si Él resucitó, resucitaremos. Si nosotros no resucitamos, Él tampoco resucita. Imagínense cómo va la cosa. Y dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mire qué cosas, las consecuencias. Tú puedes pensar, y creo que eso es algo que tenemos que cuidarnos, uno puede pensar que el evangelio, que yo puedo quitarle cosas al evangelio, que yo puedo peluquear el evangelio. Este no me gusta, venga, por aquí le peluqueo esto. Este tampoco me gusta. Este evangelio sí se acomoda a mi manera, pero hay consecuencias en eso. Consecuencias. Mira, yo mencioné hace un rato que hoy día la gente está pensando en lo importante es ser sincero. Y ellos creen que ser sincero va a ser validado por Dios. No, no importa que seas sincero. Si estás en pecado, estás en pecado por más sincero que seas. Otra característica de nuestra época es que la gente vive para ser fiel a sí misma. Es decir, la gente está pensando que esta vida no vale la pena vivirla si no se vive como uno quisiera o debiera vivirla. ¿Y qué es debiera vivirla? Como en sus corazones anhelan hacerlo. Entonces hay ese sentido, ese sentimiento de ser fiel a uno mismo, de no negarnos las cosas que nos apetecen o las cosas que anhelamos. Y entonces cuando hablamos de ser fiel a mí mismo, yo no puedo, por ejemplo, ajustarme a una enseñanza que
quita algo de mí mismo. O que quita algo de lo que yo quisiera que fuera. Ajustarme y adaptarme a eso es negar quién soy, es no ser fiel a mi personalidad. Y si no soy fiel a mi personalidad, ¿de qué vale vivir? Ese discurso usted lo escucha en todo lugar. Vive tu vida. Lo importante es que tú sepas lo que tienes que ser y que lo lleves adelante. Eso sí te hará feliz. No importa si nadie más está de acuerdo, tú sé feliz. Básicamente es eso. Ese mismo argumento, por ejemplo, lo dan para la infidelidad. ¿Y usted por qué me dejó? Porque es que yo no puedo ser infeliz. Aunque estoy dejando y destruyendo a mis hijos, destruyendo una vida, yo tengo que ser y buscar mi felicidad. No importa a los demás, yo tengo que buscarla. Eso se utiliza y se piensa así. No lo dicen directamente, pero lo están viviendo de esa forma. Pero hay consecuencias de vivir así. El Evangelio va a pedir de ti que creas y asumas todo, porque si no es todo, no es nada. Rick Warren, un pastor americano, él escribió un libro muy interesante y que ya ha dado muy buenos frutos, que se llama Una vida con propósito. Y escribió otro que se llama Una iglesia con propósito, pero ese libro, Una vida con propósito, él dice que uno cree la verdad que obedece. Escuche lo que él dice. La verdad que uno no obedece, sencillamente no la ha creído. Por más que usted diga que la cree, si no la obedece, nada. ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, si nosotros negamos una parte del Evangelio, y quizás en nuestro caso no es la resurrección. Yo no sé, piense. Hay unos que briegan con el diezmo. Hay unos que tropiezan con eso. Hay otros que tropiezan con que la Biblia diga, por ejemplo, que la mujer debe someterse al hombre porque el hombre es la cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Dicen, esto es como muy machista. Otros chocan. Recuerdo hace unos años venía una chica aquí a la iglesia y conocida de mi esposa, y en las enseñanzas usted sabe que yo digo, no podemos estar de acuerdo con la idea de la comunidad LGBTIQ+. Asumir eso como una verdad no lo podemos asumir como una verdad. Si lo quieren hacer es eso, pero ustedes viven así, pero no es una verdad. Punto. El homosexualismo es pecado. Y en una de esas enseñanzas, estoy hablando hace 10 años, yo no sé, dije eso y la chica no volvió a la iglesia porque choca con eso. Dice, es que ustedes son demasiado radicales. O yo. No sé, piensa, ¿con qué chocas? Del Evangelio. Negar eso va a traer consecuencias. Primero, hará que toda la escritura sea falsa, solamente si niegas una parte. Tú, con que niegues una parte o desobedezcas una parte, estás diciendo que toda la escritura es falsa. Toda la escritura es falsa. Dice Pablo acá, y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado, vana entonces en nuestra predicación. Recuerda que los versículos previos, versículos 2 y 3, la muerte y la resurrección de Cristo era el cumplimiento de las profecías, que estaban ¿en dónde? En la escritura. Pero si yo nego una parte de esa, finalmente toda la escritura es falsa. Escuche lo que estoy diciendo. Y si una parte de la escritura es falsa y toda es falsa, ¿qué hago yo acá? ¿Qué sentido y qué razón tiene? Si yo no creo una parte o desobedezco una parte, pues ¿por qué no la desobedezco toda y ya? No, porque algunos creen que solo es un pedacito y lo demás está bien. No, ¿es todo o es nada? Pero no solamente la escritura, el testimonio, y es en este mismo sentido, de los apóstoles es una mentira si una parte no es verdadera. Y los apóstoles fueron los que le dieron veracidad al Nuevo Testamento. Ellos dijeron, Cristo resucitó. Dieron su vida por testificar que Cristo había resucitado. Pero si no lo creemos, hacemos el testimonio de los discípulos falso.
Dice Efesios 2:20 que la iglesia es edificada sobre dos fundamentos: el fundamento de los apóstoles y el fundamento de los profetas, la palabra de Dios. Pero si niego lo que dijeron los apóstoles, siguiente consecuencia: nuestra fe es falsa. Porque si negamos una parte del evangelio, que es la fe, pues mi fe no es completa. Y si no es completa, es falsa. No estoy entre los que han sido escogidos por Dios para salvación. Miren lo que estoy diciendo. Terrible. No es como a ti te parezca creer, sino es como Dios dice que debes creer. Porque si es como a ti te parezca, pues quién sabe a dónde llegarás, pero no será al cielo. Punto. A donde Dios ha prometido que llegan aquellos que creen en Él, no es, tu fe será falsa. Dice otra consecuencia: todavía estamos condenados y esclavos del pecado, porque si no hay resurrección, pues todo finalmente no se ha hecho. Si Cristo murió y además no resucitó, porque si nosotros negamos que nosotros resucitamos, pues Él no resucitó, pues entonces todavía seguimos esclavos del pecado. Todavía la condenación de la maldición sobre el pecado está sobre nuestra cabeza. Igual pasa si tú niegas una parte del evangelio. Mire, fíjese que eso no es tan simple, ¿no? Eso no es como tan sencillo que uno diga, esto yo lo obedezco y esto no lo obedezco porque esto no me parezca. No, o es todo o es nada, hermano. ¿Lo crees completamente o no crees? No creo el 99%, pero el 1% restante como que, no me cuadra. Pues hermano, estás equivocado porque no es así. Es todo o es nada. Dice, los que han muerto han desaparecido, puesto que no hay resurrección. Es decir, todo se acaba en esta vida. Nos volvemos de alguna manera como los seguidores de Nietzsche y todos esos nihilistas. Es decir, no hay más allá de esta vida. Punto. No hay nada en el futuro. Todo se da ¿dónde? Acá. Más allá, no hay más allá. Lo que hizo aquí es aquí. El cielo es aquí o el infierno es acá. Eternidad, no hay eternidad. Punto. Consecuencias de negar la resurrección. Pero como digo, reitero, tú quizás no niegues la resurrección, pero niegas otras cosas. Bueno, me devuelvo un poco. Si tú eres una persona que no cree en la resurrección de los muertos, hermano o querido amigo, es necesario que tú vuelvas a reafirmar las cosas que estás creyendo. No puedes creer una partecita y no creer la otra. ¿Es todo o es nada? Cristo fue a la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y eso para nosotros significa en la cruz que fuimos perdonados, pero en la resurrección que un día seremos transformados y seremos hechos conforme a su imagen. Así será. Hay muchas verdades ahí contenidas que no podemos desarrollar hoy, pero ese es el evangelio. Ahora, si tú no crees en la resurrección o algo así, déjame animarte y sobre todo exhortarte a que realmente creas lo que dice la Escritura. Créelo. Podrás parecer un loco de estas épocas, porque la gente hoy día resucitan, son zombies o yo no sé, o reencarnan, eso sí, se inventan cosas, ahí piensan cosas fantasiosas. Podemos parecer como ilógicos, locos. No, cree. Eso es fe, creer en lo que la Escritura dice, en la palabra de Dios. Pero quizás tu problema no es ese, y lo vengo ya mencionando con anterioridad. Tu problema quizás es que pones otras cosas en duda. Pones otras cosas en duda. ¿Y el evangelio es todo o es nada? Quizás lo que dudas es en cuanto al Espíritu Santo. En esta iglesia creemos en el mover del Espíritu Santo, pero quizás tú tienes reparos con eso. O no crees en los pastores.
Pues es chévere ir a la iglesia, pero ay, es un pastor. Que hay una autoridad. Yo creo en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Hebreos me dice que tengo que poner los ojos es en Él. Los humanos fallan. Sí, pero hay otros versículos que toca evaluar y revisar. Yo puedo seguirle dando ejemplos, pero creo que usted es más consciente de aquellas cosas con las que lucha, de creer en el Evangelio. Claro, el Evangelio no es un asunto de aprender verdades netamente, de memorizar cosas como que A, B, C, D, E, F, G. No, no es eso. Es un asunto de rendir el corazón a Cristo Jesús, pero una vez que tú lo has rendido, hay unas verdades que tienes que creer y sí se vuelven un asunto de aquí. Yo tengo que creer y confiar en eso, yo tengo que rendir mi vida a esto. Tengo que hacer de mi familia esto, tengo que hacer de mi matrimonio esto, tengo que hacer de mi economía esto, una cantidad de cosas. Entonces tienes que entenderlas. Créelo. Y evalúese. Si hay algo que le deba corregir, hermano, hay peligro si usted quita una parte del Evangelio, porque es todo o es nada. Para los corintios era la resurrección y con eso, si seguían así, se iban a perder muchas cosas. Para ti puedes estar trayendo sequedad espiritual a tu vida. Puedes estar rompiendo algo que Dios quiere hacer en tu vida. O peor, finalmente trayendo muerte espiritual sobre ti mismo. Porque es todo o es nada. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Padre, que no nos pase como a algunos de los corintios les estaba sucediendo. Que creían una parte pero otra no la creían, o negaban, o simplemente la tergiversaron. Señor, por favor, ayúdanos. Que podamos creer el Evangelio todo, completamente. Ir a la palabra, escudriñarla, aprenderla, memorizarla, atesorarla en nuestro corazón, pero sobre todo vivirla, creerla. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos. Que aquellas cosas que hay en nuestro corazón, aquellas reservas que hay en nuestro interior, no vengan a tomar control, sino que por el contrario sean sometidos a ti, Señor. Te lo suplicamos, Padre, por favor. Por favor. Queremos que en nuestra vida se haga realidad lo que dijo Pablo, que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Nuestros corazones también. Ayúdanos, Señor, es todo o nada. Y queremos fundamentar nuestra vida en esas verdades. Por favor, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Amén y amén, amén, amén.